hablar de algo. Los hijos de Anac, ¿no? Quiero hablar de los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? ¿Quién es Anac? ¿Quién es Anac? Los hijos de Anac son Aimán, Sesai y Talmai. No sé si le van a poner a alguien, está pensando en nombres para hijos. Esos son los hijos de Anac, ¿no? ¿Y quién es Anac? Pero antes de entrar, quiero hacer una pequeña referencia, porque muchas veces, y todos los que estamos aquí, hemos oído hablar de la tierra prometida. Y allí en el desierto, un día Dios se le presentó a Moisés a través de una zarza. Y allí Dios le dijo que él tenía que volver a Egipto a liberar al pueblo de Israel de la opresión, de la esclavitud, sacarlo de ese lugar, porque él le daba una tierra abundante, le daba una tierra con promesa, con bendición para él. Y esto había surgido porque también el pueblo había estado clamando. El pueblo clamaba y decía, no damos más, estamos siendo oprimidos, no damos más. Y allí viene una respuesta gloriosa de parte de Dios, de sacarlos de la tierra. Y vamos juntos a Números 13. Números 13 del versículo 1. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Ahora estamos parados en el punto que el pueblo salió ya de Egipto y el pueblo atravesó un camino donde hubo de todo un poco y llegó al límite donde iba a entrar a la tierra prometida, esa tierra que Dios le dijo que debían poseer. Ahora estaban en ese punto en donde ellos iban a entrar. Dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. ¿Qué eran? Príncipes. Estos son sus nombres, no los vamos a leer los nombres, vamos al 17. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no, esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rebot, entraron en Amat y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. No sé cómo habrán sido. Estas son unas uvas que encontré que dice que de Israel. No sé cómo habrán sido. Nosotros tenemos siempre esa imagen de cuando somos niños, de que ahí van 2 llevando. Bueno, si te gustan las blancas, también hay blancas para el que desee. Pero dice que ellos trajeron un racimo de uvas, granadas, higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo. El 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos.
y toda la congregación y les mostraron del fruto de la tierra. Les mostraron el fruto y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Es decir, que la promesa de Dios era verdad, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos ¿de quién? De Anac. Amalek habita el Neguet, el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la tierra de Jordán. Entonces, ellos vieron una tierra, fíjense, ellos vivían en carpas, y ellos vieron unas ciudades amuralladas, fuertes. Es decir, que el cambio, y había una gran dimensión de lo que ellos conocían a lo que ellos encontraron. Ellos llegaron y contaron. Entonces dice el versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerlas es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Y también vimos allí gigantes, ¿no? Fíjate, esta es una proporción más o menos del tamaño que hay de los anaquitas, anaseos y el tamaño normal, ¿verdad? Dice, todo el pueblo vimos en medio de ellos son hombres grande estatura. También vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Yo digo, ¿le habrán hecho una entrevista? Le han dicho, ¿qué piensan de nosotros? ¿Cómo me ves? ¿Le habrán dicho eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo obra los pensamientos en nuestra mente? ¿No? Porque yo no creo que a ninguno le hayan dicho, ¿me ves como una langosta? No creo que se hayan animado. Pero dice que ellos se veían y también ellos los veían. ¿Saben? También, ¿se acuerdan de Goliat? ¿Se acuerdan de David y Goliat? Goliat era un descendiente de los anaseos. Allí, si lees la historia, que es apasionante, quedaron un grupo y luego surge allí este hombre, que es el que pelea y lo hace famoso a David. Ahora, ¿qué paralelo que hay de esta historia real del pueblo con nuestras vidas? Fíjate qué importante. Nosotros encontramos al Señor un día. Encontramos al Señor y vino a nuestras vidas, seguramente que también porque clamamos, de cualquier manera, pero clamamos. A veces decimos, estoy harto de la vida que tengo, ya quiero cambiar, o si no, si hay un Dios que me ayude, Dios, lo que sea. Pero cada uno de nosotros llegó al Señor porque clamamos. Es decir, que el Señor vino al encuentro porque nosotros le buscamos. Y vino con promesas. Y vino con grandes promesas para nuestras vidas. Ahora, nuestro interior también estaba ocupado, como estaba ocupado Canaán, por cosas que no eran precisamente la presencia del Señor. Y allí estábamos en el momento tan importante donde están por entrar a poseer la tierra. Y Moisés escoge a 12 hombres. 12 hombres que eran príncipes cada uno de su tribu. Eran hombres valientes. Eran hombres los cuales era un privilegio. Piensa qué emocionante que habrá sido que escogieran a cada uno de ellos para ir a reconocer
la tierra prometida. Desde el momento que Moisés llegó con la noticia a Egipto que iban a salir a una tierra, ellos ya conocían a dónde estaban por ir. Ellos conocían que había una palabra de Dios, donde había una promesa, una tierra de abundancia que tenían que poseerla. Es decir, que ellos fueron seleccionados por hombres valientes, líderes de su tribu en la cual pertenecían, para ir a ser los primeros en ver la tierra y venir y dar las buenas noticias a su pueblo. Tremenda, ¿no es cierto? Tremenda la situación. Y esto muchas veces es igual con nosotros. Nosotros vamos camino hacia la tierra, las promesas que Dios nos ha dado. Nosotros llegamos al Señor y tenemos abundancia de promesas. Nos dice la persona que nos habló, la iglesia, nos cuentan de la cantidad de promesas. Pero cuando vamos avanzando para tomar las promesas, también encontramos que hay obstáculos para alcanzar las promesas. Y ahí es donde nosotros tenemos que luchar. ¿Y por qué tenemos que luchar? Porque nosotros hemos vivido por años con una ocupación, podemos decirle, de gigantes, que han establecido nuestra manera de vivir. Entonces nosotros de repente conocemos al Señor y el Señor viene a nuestra vida y trae una transformación. Pero nosotros tenemos que entender que para tomar las promesas hay que derribar los gigantes. ¿Sí? Hay gigantes en nuestra vida. Y yo me imagino que no tiene que haber sido muy alentador llegar y encontrarse semejantes cosas, ¿no? Grandes allí. De por sí, el gigante o la persona que es muy alta intimida, asusta, ¿no es cierto? Te da una sensación. Y esta raza, los anaseos, los anaquitas eran raza de los gigantes, seguramente que ellos eran orgullosos y sabían perfectamente que su porte imponía respeto. Entonces ellos vivían seguros en el lugar en donde, y no tenían ninguna intención, aparte de darle la tierra a los israelitas. Es decir, que ellos ni intención la tenían. Los que tenían intención de sacarlos eran los otros, ¿no? Y así nosotros imaginamos que ver esta escena causó un impacto. Ahora, ¿qué pasó? Que de repente el grupo de 12 con una misma misión se divide entre 10 y 2, bastante desigual el grupo, ¿verdad? Se divide. ¿Qué pasó? Que estos 10 hombres cambiaran su actitud. ¿Has pensado alguna vez cuando te convertiste a lo mejor con alguien o cuando nos bautizamos con un grupo y que cada uno luego ha crecido en diferentes dimensiones? ¿Te ha pasado pensar qué pasó con aquel que me bauticé, con aquel, con el otro? Que no crecimos en las mismas dimensiones cada uno. Y la realidad era la misma para todos. ¿La tierra era abundante? Sí, ¿verdad? Había de todo. ¿La tierra era fértil? La tierra era fértil. Recursos naturales tremendos, valles, ríos, montañas, había frutos, había de todo. Había también ciudades fortificadas, como esas murallas que vimos, diferente a la realidad de que ellos habían estado viendo. Pero esta realidad, cada uno de ellos la toma de una forma diferente. 10 de ellos parecería que por más título que tengan de líder, ahora comenzaban a aflorar los cimientos a dónde estaban parados cada uno de ellos. Y yo pensaba, ¿cómo formamos los cimientos? ¿Cómo formamos nuestros cimientos? Hoy domingo hace calor, podríamos estar en la playa y no anda el aire acondicionado, pero estamos formando cimientos. Quizás tú dices, este texto bíblico lo conozco. Dios está ministrando nuestras vidas y haciendo cosas dentro nuestro. Cuando leo la palabra, cada día
Hay cimientos que se están formando en mi vida. Cuando pido un consejo para no hacer lo mío, sino hacer lo que beneficia a mi alma, estoy formando cimientos. Ahora, ¿qué pasó con estos 10 hombres? Que ellos llegaron, los 12 vieron la misma realidad. ¿Por qué 2 pudieron entenderla de otra manera? Y estos 10, ¿dónde estaban sus cimientos? ¿Dónde estaban lo que tenían? Y sabe que hay algo importante, porque aún para nosotros, cuando nosotros caminamos y encontramos que en nuestro caminar cristiano no es todo como me cuentan algunos, que lo único que me va a suceder es todo lo bueno, sino que tengo que enfrentar obstáculos, ahí es donde yo me tengo que plantar, permanecer, aferrarme a la palabra, no retroceder. Ahí es donde me hace la diferencia entre 10 y entre 2. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a situaciones que parecen dominar nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos? Es como para pensar, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos al Señor, nuestra mente está tan ocupada por pensamientos que han estado por años y han condicionado nuestra forma de vivir. Nuestras acciones hemos sido influenciados tanto por todos los medios que están a nuestro alrededor. Tenemos conceptos de los cuales han ido formándose en nuestra mente y han establecido nuestro curso para vivir. Entonces, cuando el Señor llega a mi vida, es real que el Señor llegó a mi vida, pero ya hay conceptos bien firmes de los cuales muchas veces, si no los desalojamos, no podemos avanzar ni crecer. Y esto es una realidad, que son las estructuras mentales que llegamos a tener. Y sabe que estas estructuras mentales hacen que lo que yo pienso condiciona lo que vivo. Y bueno, pero yo conocí al Señor, yo voy a la iglesia, yo le pido a Dios que me ayude, pero todavía sigo viviendo conforme a mis pensamientos, a lo que aprendí. A veces aprendemos tantas cosas contrarias a la palabra, totalmente, y vivimos conforme a ellas. Hemos aprendido a pelear por todo, pero no para destruir fortalezas mentales. Hemos aprendido a pelear porque yo tengo la razón, porque a mí me tengo derecho, porque yo tengo... Y muchas veces estas cosas son las que van en contra de la verdad de Dios. Aprendí que hay mentiras buenas y malas. A veces las vi hacer. Aprendí patrones de comportamientos y los sigo teniendo. Hay gente, aún cristiana, que es manipuladora. Hay gente que aún que es cristiana es víctima de la situación siempre. Hay gente que aunque es cristiana es quejoso, como hablábamos el viernes, es ingrato. Y son cristianos o han aceptado a Cristo en su corazón. Entonces, estos códigos de comportamiento siguen rigiendo mi vida. Y llega un punto en que la verdad de Dios choca con todas estas estructuras mentales. ¿Por qué? Porque se han formado conceptos anti Dios. A veces tenemos una teología tan diferente a lo que es la Biblia. Llegamos con la teología que el diablo insertó en el mundo de cómo es Dios. Me gustó la oración que hizo Roque antes. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Ese Dios al cual yo conozco. ¿O es el Dios que lo entré al local de la iglesia y sigue siendo el Dios que conocía afuera? Entonces, esos son los que gobiernan la mente y no me dejan avanzar. Estas son las estructuras mentales que gobiernan y no me dejan avanzar. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Estos conceptos, esta verdad de Dios que choca, estos conceptos anaseos o conceptos de los gigantes, hasta influye cuando yo leo la Biblia. ¿Y cómo? Porque su verdad
su luz no puede atravesar ese filtro en el cual le impedimos que esa poderosa luz de la verdad entre. Y tú dices, entonces la palabra de Dios no tiene poder. No, no es que la palabra de Dios no tiene poder. No se lo permitimos. ¿Por qué no se lo permito? Porque continúo, cuestiono la verdad de Dios y no permito ser transformado. Cuestiono la verdad de Dios. ¿Te ha pasado que lees la palabra y la estás cuestionando o no la estás creyendo o hay incredulidad? ¿Por qué? Porque hay conceptos de los gigantes que todavía están influenciando en nuestra mente. ¿Y sabe qué pasa? Es que ese Anak marca territorio. Anak marca el territorio y yo evalúo a Dios a través de Anak. Dios es un Dios de demandas. Siempre está pidiendo, siempre está exigiendo. No sabe lo que yo he vivido en mi niñez. Dios no entiende que no puedo hacer tal cosa o tal otra. Es que nunca llego a la talla. ¿Pero quién te lo dice? ¿Dios o el diablo? ¿Y es por qué? Porque de una manera u otra, ahí está marcado por el territorio de Anak. Y Anak está en el territorio. Hablábamos de la herencia. Hay una herencia bendita, una herencia con nuestro nombre, pero no puedo poseer la herencia hasta que no echo a Anak del lugar. ¿Y sabe qué pasa? Que si Anak está, cada vez que yo empiezo a avanzar, hoy estuve en una reunión y recibí muchísimo. Yo mañana comienzo un tiempo nuevo con el Señor. Y te reencuentras con uno que te dice, ¿a dónde vas? ¿Pero qué te crees? ¿Pero con qué fuerzas? Enano sin principios. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué te crees? ¿Que porque otros pueden ser cristianos, tú puedes? Eso no es para todos. Eso es para los privilegiados, para los algunos. ¿Dónde crees que vas? Si Anak está en el territorio, nosotros no podemos avanzar. Si Anak está en el territorio, nosotros no podemos llegar a poseer las promesas. ¿Por qué? Porque cada vez que querramos avanzar, va a haber un enemigo que nos va a decir que nosotros no podemos hacerlo. Entonces, nosotros necesitamos esta lucha por dominar el territorio, tanto natural como espiritual. Cuando yo gano en el terreno espiritual, yo tomo lo natural. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no me va mal? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué esto? Porque estás envuelto de pensamientos de Anak. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no me ama, Dios no me quiere. No, nuestras estructuras mentales no han sido derribadas. Y si no son derribadas, no puedo pensar como Dios. No puedo tener una mente de Cristo. Y algo más, si yo desalojo a Anak, no puedo dejar que Anak deje sus pertenencias en el terreno. Si yo compré nuevos recipientes para la alacena de mi cocina y quiero cambiarlos porque los otros están viejos, tengo que sacar los viejos. Si no, no creo que los pueda meter allí. ¿Por qué? Imposible que pueda entrar lo nuevo con un material que no pertenece a Dios. Entonces a veces queremos seguir caminando en la forma en que queremos, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, pero no sacar aquellas cosas que no pertenecen a Dios. Y sabe que la Biblia nos enseña que estas estructuras mentales no se cortan con taladros, con pico, con pala, con martillo, sino con la palabra de Dios, rendida mi voluntad unida a Él. No hay otra manera. No hay otra manera. Pueden orar por ti, por libertad. Podemos orar y vamos a orar todo lo que necesiten para que caigan
aquellas fortalezas en tu mente, pero si tú no las llenas luego por la palabra de Dios, los escombros de esas fortalezas vuelven a edificar otra peor. ¿Por qué? Porque yo tengo que deshacer aquello que no es de Dios y tirarlo de mi vida, no aceptarlo. Claro que vendrá nuevamente Anac a decirte, ¿a dónde vas? Y tú tienes que decir con la palabra de Dios, voy con el Espíritu Santo de Dios que me fortalece. Y tirar afuera aquellas cosas que están limitando nuestro crecimiento. ¿Quieres crecer? ¿Quieres avanzar en todas las áreas? ¿Sabes que no hay límite? No hay límite. Tú por más que veas a esos que dicen son grandes predicadores, grandes, no hay límite. No hay nadie grande. El límite de mi conocimiento en Dios lo pongo yo. Yo soy la única que limito a Dios. No quiero que en mi interior exista nada que no pertenece a la presencia del Señor. Y dice 2 de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como la hace el mundo. No me tengo que pelear con la gente, no me tengo que pelear con situaciones, no me tengo que pelear porque a mí no me salen las cosas, porque no consigo el mejor trabajo, porque no alcanza, porque no tengo que pelear. Mis batallas no son como el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿De qué está hablando? De este tipo de estructuras mentales que si no las derribamos no me van a dejar avanzar nunca. ¿Por qué? Porque si tú en este momento que estás escuchando la palabra y se te va el pensamiento a cualquier lado, no tomas autoridad y vuelves, porque el enemigo no querrá que tú tomes esta palabra. Porque esta palabra trae libertad a tu vida. Y Anac no quiere que tengas libertad. Y sabe que por lo general, cuando hay palabra de Dios hablando, el enemigo te robará la atención, te robará el pensamiento, te irás lejos y cuando vuelvas, logró robarte la atención. Son decisiones nuestras en las cuales yo tengo que entender que mis armas las puso Dios en mi mano para derribar fortalezas. Destruimos, dice el 5, destruimos argumentos. Fíjate, argumentos, no podré nunca. ¿Qué dijeron ellos? No podremos contra ellos. Ellos hablaron de su corazón. No podremos. Hay todo esto que Dios dijo, pero no podremos. Ellos se quedaron con un conocimiento de Dios a su manera, a su forma. Ellos tenían el concepto de un Dios que los dejaba solo en las batallas. Y uno dice, qué ridículos, los israelitas, problema de ellos, problema nuestro, en donde las batallas que tenemos no las peleamos con Dios y en Dios, sino las peleamos carne a carne y quedamos desangrados luego. Necesitamos saber que destruimos los argumentos que tenemos. No podré, nunca pude. Así ha sido mi vida. La gente no me quiere, me miran mal. Todo lo que me pasa en la vida a mí está malo. Esos son los argumentos que Anac tiene. Y cuando tú te levantas contra, Anac se te va a parar en el camino y te va a decir, ¿a dónde vas? En la manera en que yo me pare en el Dios, voy a hacer que Anac tenga que retroceder. Y lo va a hacer una vez, y lo va a hacer dos, y lo va a hacer tres, hasta que tú tomes victoria sobre tu mente. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y toda esta verdad de la palabra, conocimiento de Dios. ¿Cuál es tu conocimiento de Dios? ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cuál es tu teología de Dios? Conocer a Dios
no es saber que existe. Conocer a Dios es entender que Él está en mí y pelea por mí, y que lo amo y que entrego mi voluntad a Él para poder vivir. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la que obedezca a Cristo. ¿Le dices eso a tus pensamientos? Pensamientos, obedece a la verdad de Dios. Es un ejercicio, pero triunfa la victoria, triunfa. Si nosotros no echamos a Anak de nuestro interior, es imposible que nosotros podamos ser felices. Vamos a ser cristianos porque hemos conocido al Señor, pero vamos a vivir una vida triste porque no podemos entrar a poseer toda la bendición. ¿Sabe que el Antiguo Testamento y esta historia en el Nuevo Testamento Hebreos dice que el pueblo no entró? Es una comparación con nuestras vidas. No pudieron entrar al reposo. ¿Y cuántos cristianos hay que caminan y no pueden entrar en el reposo de Dios? ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque no han destruido a Anak, los gigantes, en su mente, que le condicionan, le limitan y te dicen que no podrás. Si yo no destruyo y los saco, no voy a poder tomar la herencia. ¿Cuál es tu Anak? ¿Cuál es tu Anak? Claro que tenemos que descubrir cuál es el Anak, porque nosotros nos tenemos que parar en el nombre de Jesús para destruir ese Anak que viene contra nuestras vidas. Yo pienso, tantas veces nosotros encontramos gente honesta que conoce al Señor, ama al Señor, dice el Señor es verdad, el Señor me ha transformado, y llega y le cuenta a la familia, a los amigos, y está feliz, y enseguida Anak se para y le dice, ¿a dónde te vas? Vas creyéndote que puedes hacer, y siempre tratando de ridiculizar o de intimidarnos frente a los que conocemos. Ese es el papel de él, porque si nosotros retrocedemos, entonces él triunfó y él puede avanzar. Allí llegaron los 12 y cada uno habló conforme a sus convicciones. Josué y Caleb dijo, lo que Dios dijo es verdad. Hay unas uvas, hay un fruto espectacular. Hay gigantes también, hay que poseer la tierra. Lo que Dios dijo era verdad, porque estaba la tierra ocupada. Y entonces dice, ¿cómo vamos a sacar la gente? Los comeremos como pan. Tremendo, tremendo la intensidad de creerle a Dios. Los comeremos como pan. Yo cuando vi esas fortalezas digo, grande era la fe de Caleb, pero los comeremos como pan. ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando se nos presentan situaciones que parecen fortalezas? ¿Retrocedemos o avanzamos como Caleb? Porque la historia la conocemos todos, pero qué importante que es que en mi vida diaria pueda experimentar esta verdad. ¿Sabe que la tierra no fue poseída hasta Josué? Hasta Josué no fue poseída. Hasta esa época ellos eran propietarios, pero no poseedores. Hay una diferencia entre propietario y poseedor. El Señor le dijo, la tierra es tuya, tienes que poseerla, tienes que poseerla. Y dice que cuando ellos llegaron y dieron el informe, dice que el pueblo comenzó a llorar toda la noche y a quejarse. Qué tremendo que el informe de estos 10 hombres trajo destrucción para un pueblo entero. Destrucción para un pueblo entero. Su informe fue tan negativo que contagió la incredulidad, contagió el dolor. Pero allí, ¿no es cierto?, nosotros vemos que a Josué y Caleb, que pudieron mantenerse durante años. ¿Sabe que en
en Josué 14, el 5b, vamos a leer, dice, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea para espiar la tierra. Yo le traje el informe como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos que habían ido conmigo descorazonaron al pueblo, pero yo seguí al Señor mi Dios con integridad. Aquel día Moisés juró diciendo, la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como heredad perpetua, porque seguiste al Señor mi Dios con integridad. Ahora bien, he aquí que el Señor me ha conservado la vida como Él dijo, estos 45 años desde el día que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Ahora he aquí que tengo 85. ¿Quién tiene 85? Todavía no, ¿no? Pero aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Tenía 85 y estaba tan fuerte. ¿Cómo habrás hecho? ¿Cuál habrá sido la terapia que usó? Que todas las clínicas de estética le copiarían para poder ser como Caleb. Pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, es ahora mi fuerza para la guerra, tanto para salir como para entrar. Dame pues ahora esta parte montañosa de la cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaquitas viven allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor está conmigo, yo los echaré como el Señor ha dicho. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio a Hebrón por heredad. Habían pasado 45 años en los cuales Josué tuvo que quedarse, y Josué y Caleb, en medio de un pueblo criticón, murmurador, sin fe. Difícil vivir entre gente así. ¿Te ha pasado estar en un ambiente? ¿Sí? ¿45 años ha estado ya? Porque a veces estamos un poco de tiempo y dicen, no aguanto más. 45 años, donde yo creo que Caleb tuvo que estar destruyendo gigantes en su mente continuamente. Gente que hablaba mal de la tierra, gente que hablaba mal de Dios, gente que criticaba y murmuraba por todo. 45 años. Pero parece que en esos años, cada murmuración que llegaba, cada crítica, cada queja, cada cosa contra Dios, él se fortalecía más en Dios. No solamente él y su familia decía, nosotros vamos a heredar la tierra es nuestra, no vamos a vivir como limosneros, esa tierra es mía, la que pisé, Dios me la prometió, pero ya han pasado 10 años, papá, estás loco, vamos a poseer la tierra, esta tierra me la prometió Dios me prometió la tierra, 20 años papá, 30, estás viejo, hombre, con 70 años, 80, 85. ¿Qué vas a hacer con 85 años? Estoy tan fuerte como el día que fui a ver la tierra. La promesa lo mantuvo firme y fuerte. Las promesas en Dios hacen que reverdezca nuestro interior como la palmera, como dice el Salmo. Nuestras promesas paradas en Dios son las que nos dan fuerza para seguir peleando en medio de la adversidad. Había Anac por todos lados entre el pueblo de Israel. Gente que lo único que hacía era criticar y decir cosas. La promesa lo mantuvo firme a Caleb. Y él pudo decir que la tierra era de él. En el capítulo 15, versículo 14, Josué 15, 14. Quiero que lo busques. Quizás no tiene importancia si no entiendes la historia. Josué 15, 14.
Y dice, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Alimai y Talmai, descendientes de Anac. ¿Sabes que cuando nosotros no destruimos a Anac, Anac tiene hijos? Y cuando Anac tiene hijos, seguramente va a tener nietos. Y se te va a poblar la mente de pensamientos contra Dios, que te van a hacer huir de la verdad de Dios. Pero Caleb se paró en una verdad de Dios, en la promesa de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos pararnos en esas promesas que Dios tiene para mi vida. El día hoy está negro, el día está nublado, el diagnóstico es malo, el pronóstico es malo. Señor, me paro en tu palabra, me paro en tu promesa. Señor, yo sé quién eres. Y Señor, te doy gracias porque tu fidelidad es para siempre. Me paro en ti, Señor. Me paro en lo que prometiste para mi vida. Me paro en lo que la palabra dice. Por más que todo el mundo se ría a mi alrededor. 45 años viviendo con gente que no tenía conocimiento de Dios. ¿Sabe que a veces detrás de Anac se puede esconder nuestro poco deseo de hacer la voluntad de Dios? ¿No? Mis ganas de querer que Dios me dé, pero que haga a mi estilo, ¿no? Quiero lo que Dios promete, pero Dios es malo si no me lo da como yo lo quiero. A veces queremos caminar con Dios como el mago de la lámpara, que frotamos y queremos que Él haga las cosas en el momento que yo quiero. Y quizás Anac está escondido detrás de ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Detrás de Anac pueden estar las pasiones desordenadas. Y cuando hablamos pasiones desordenadas, hablamos de lujuria, de pornografía, y sí que están, pornografía. Pero también hablamos del amor al dinero, de una pasión desmedida por los juegos, por lo que veo. ¿Y sabe qué tremendo que es que este aparatito pequeño regula nuestra vida? No somos intencionales ni selectivos a la hora de ver. Vemos lo que nos ofrece el teléfono y el teléfono tiene cookies. ¿Saben lo que son las cookies? No son las galletitas en inglés. Las cookies son aquello de lo que tú te metiste, te van a saltar cositas de eso. Y de repente cuando te saltan cositas de eso, tú dices, me está bombardeando una y otra vez, porque el teléfono es selectivo. Tú escogiste y Él te va a dar. Y cuando nosotros pensamos que detrás de Anac están esas pasiones de decir, sigue mandándome el teléfono, no puedo controlarlo, no puedo dejar de ver aquellas cosas que me conducen a donde no voy. El orgullo, que no lo piso todas las veces que aparece. El orgullo va a estar a tu lado o cerca hasta que nos muramos. Va a estar. Si no lo pisamos, va a ser cada vez más grande. Entonces nosotros necesitamos entender que a través de todo esto necesitamos un arrepentimiento genuino. Detrás de Anac son las licencias que nos permitimos el día a día. Es una licencia. Le pedí 5 minutos al Señor. ¿Sabe que esas licencias son símbolo de no querer hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? A veces nos parece, cuando leemos la historia del pueblo de Israel, qué pueblo que merecería un castigo, ¿no? Nos enojamos. ¿Cómo no vieron la gloria de Dios? No vieron abrirse el mar. No vieron que salía agua de la roca. Pero ¿cómo no vieron el maná? ¡Qué gente, qué gente! ¡Qué gente, qué gente! ¿No? Es una imagen. ¿Sabe lo que es una imagen? Algo que se refleja. Es una imagen con la vida del cristiano, en la cual no vamos a poder poseer
esa herencia que Dios nos prometió y vamos a andar arrastrándonos por la vida, porque amo a Dios, pero no puedo. Amo a Dios, pero qué difícil que es ser cristiano. Amo a Dios, pero no entiende Dios todo lo que hay en mí. No, no es Dios, es Anak que está dentro tuyo y te está gritando que eres un enano sin principios, porque nos hace sentir mal cuando le fallamos a Dios. ¿O no? Nos sentimos mal cuando fallamos a Dios. Y Anak aplaude y dice, territorio mío, territorio mío. No pienso irme. Eres tú el que lo tiene que desalojar a Anak y limpiar el terreno, y limpiar el terreno. Hay diferencia entre propiedad y posesión. Dios le dio la herencia, pero ellos tenían que poseerla. Yo tengo los títulos de una propiedad, pero nunca he podido estar en ella. La posee otras personas. Y más hoy con todo lo demás que hay gente que posee y luego. Entonces, el Señor le dio por propiedad. Y fíjate qué tremendo. En cada versículo bíblico, el Señor le dice, posean la tierra, posean la tierra. A nosotros nos dice, posee la herencia, posee las promesas. Las promesas son tuyas, poséelas, poséelas, poséelas. Allí no lo busque, Josué 18, Josué se paró ante los israelitas y le dijo, ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio? Yo quiero tener posesión de las promesas de Dios. Yo quiero llegar al fin de mis días, cuando cierre mis ojos para encontrarme con el Señor y decir, te conocí, Señor. Ahora te veo cara a cara y será gloriosa su presencia. Pero no quiero transitar como limosnero. No quiero quedarme en el desierto. No quiero sufrir la intimidación de Anak, que me avergüenza, que me humilla. Quiero lo que Dios tiene para mí. Amén. ¿Cuál es tu Anak? ¿Cuál es tu Anak? Ponemos de pie. ¿Cuál es tu Anak? Si es que tienes. Sabes que nosotros somos los únicos que podemos dejarle que siga viviendo. Somos nosotros los únicos que le da la autorización de poseer lo que no le corresponde ya. La propiedad es mía, pero yo también quiero poseerla.